Estamos en algo bastante especial, bastante positivo en este renacer nuevo. Hay unos eventos, un corte de líneas en el cual pues se cortan las líneas de que haya de conexión. Ya a su momento hablaremos también de lo que son corte de líneas, que entre otras cosas tiene mucho que ver con esto, que es el cierre de procesos. Las clases que estamos haciendo, cierre de procesos, porque el corte de líneas son todos los cortes de líneas, y en este caso no solo karmasáyica, sino de todo tipo. Por ejemplo, cuando alguien come carne, ha comido carne, resulta que la sangre une, y la carne que se come, pues tiene sangre, pero ese animal que se comió, no solamente lo comió esa persona, sino todas las personas que lo hayan comido, entonces quedan unidas por esa sangre. Es una forma de amarre, de arrastre, ya. Deudas que no fueron pagadas, queda una línea, queda un lazo, queda una amarra entre el uno y el otro. Mm, Incluso líneas de codicia, vamos a explicar eso. Alguien mira un bien y no dice yo quiero, digamos, un carro, una casa, y dice yo no quiero, pues una cosa es decir yo quiero una casa como esas, y otra cosa es codiciar el bien ajeno. Y ahí queda una línea, un amarre, y ese amarre hace y crea esos amarres, y esos amarres hace que la persona no salga de aquí. Así de bravo es la cosa. Entonces, el maestro Samael, con este corte de líneas que ha hecho en estos días, pues ha hecho todo el corte con todas esas cosas para liberar a su pueblo de esas amarres con los abismos y así empezar un proceso de ascenso y de salida. El, Posiblemente todavía se extienda por unos días más. Con seguridad yo sé que para este fin de semana que viene todavía estará. Entonces están invitados todos a eh, que se haga lo posible y de pronto hasta lo casi imposible para llegar a esos encuentros con con la vida, para soltar esos amarres. En los bautismos de fuego que se están haciendo, se está impulsando quemar dentro los malos fuegos, los fuegos extraños al Señor Jehová, se queman en este proceso, limpiando los conductos y limpiando la genes para que el ascenso sea de una energía limpia. De alguna manera, ese bautismo de fuego potencializa dentro de sus mercedes, dentro de cada uno, el hierofante que pudiéramos tener. Bueno, ese es un preludio eh, a la labor que se está haciendo en el templo y desde ya pido licencia por no haber estado con sus mercedes esta semana pasada. Es que allí pues uno queda desconectado como persona, desconectado de estos aparatos. Eh, por eso se me veía en la red. Bueno, antes de comenzar a hablar del tema que hoy nos compete, si alguien tiene alguna preguntita respecto al tema que acabamos de exponer, pues adelante, les oímos. Adelante. Venerable Nahuáltaba,
¿Alguien tiene alguna preguntita? No, maestro, ninguno. Muy bien. Bueno, ya entonces tornamos al tema de los cierres de procesos, ya avanzamos. Es importante avanzar. El tema, el cimbre que le dimos a este ciclo de clases se llama cierre de procesos, cuentas claras, procesos bien cerrados, cierre de procesos. Se ha explicado una y otra vez lo de los cierres de procesos, la importancia de cerrar un proceso siempre. Y hoy esperamos avanzar hacia hablar sobre los procesos de otro tipo, procesos de tipo emocional. Pero quiero hoy con algo que contamos en una clase anterior, la importancia que es cerrar un proceso que pareciera que no tiene insignificancia. Y es lo de lo que les contaba en la ciudad de Bucaramanga de una parejita que salía en la motocicleta, una motoneta, para ser más exactos, no era una motocicleta, sino una motoneta. Y la dama iba de copiloto, pero le dio pereza amarrarse el barbijo del casco. Se lo puso así. Algo insignificante, ¿no? Bueno, venerable seres, el maestro tuvo como una desconexión, así que esperemos un cierto. Licencia, bueno, ya se había salido. Bueno, Sí, les quería, maestro, hay una preguntita en el chat. ¿sí? A ver, ¿cuál es? Nos dice Ludis Quintero, maestro, buen día. El fuego renovatus, cuando las personas tienen enfermedades, ¿cuál es su proceso en él? Depende, porque es que es bautismo de fuego y ese tiene que ver mucho con el chakra Muladhara. Hay una serie de enfermedades asociadas al chakra Muladhara y esas enfermedades, entonces, al pasar por el chakra Muladhara, entonces, al estar asociadas, pues en algunos casos tienden a quemarse esas enfermedades. En algunos casos, enfermedades como tuberculosis, como, como todas las tipos de venéreas, enfermedades que tienen que ver con los músculos. Entonces, recibe una quemada, una quema que se hace, que al hacer este tipo de ritual, y por ende entonces empieza un proceso de regeneración. Pero se aclara que no son a todas, sino las asociadas con el chakra Muladhara. Esa es mi contesta. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no, para cerrar este ciclo y para que no empecemos a hacer revolturas. Estaba empezando ya. Bueno, dado que no hay preguntas, continuamos. Entonces ya respondo cuando volvamos a hacer el alto de preguntas. Bien, les explicaba, les decía que la joven, el par de motociclistas de la pareja, a ella pues le dio pereza amarrarse el barbijo del casco. Mire, una cosa tan simple,
Qué pereza. O sea, no cerró el proceso de vestir, de trajearse para el viaje. Dejó eso abierto. Y al bajar, al pasar por un viaducto que descendía, pues tomaba mucha velocidad y en ese momento pues el viento le botó el casco, como no estaba amarrado el barbijo, eh, en ese momento le llega ese aventarrón y le botó el casco. Entonces ella le dijo, se me cayó el casco. El esposo, en acto reflejo, frenó. El carro de atrás la levantó y el carro que seguía al otro, el segundo carro, le pegó a este y el tercer carro le pegó al segundo y el cuarto le pegó al tercero. Y así 6 carros. El resultado, los 2 motociclistas muertos. Los, eh, los del primer carro gravemente heridos. Y los del tercer carro, creo que uno del primer carro murió también. Y del segundo carro quedaron heridos, quedó uno herido y 6 carros dañados completamente. Los de adelante, el de adelante dañado completamente y los otros pues ya con menos daños. Pero mire la gravedad del hecho por algo que fue no cerrar no cerrar ese barbijo. Es que las acciones pareciera que no tienen consecuencias el no hacer un cierre. Por eso insistimos una vez más en aquellos me toca que cada uno de nosotros haga la lista de los me toca. Es que me toca cocinar, es que me toca barrer, me toca lavar la ropa, me toca esto. Y mire las consecuencias, vaya haciéndolo, pero háganlo de verdad. Es un mecanismo consciente de descubrirnos la profundidad de las consecuencias de nuestros actos, de las acciones. Paralelamente también, si escriben elijo, al hacer la acción, miren todas las cosas posiblemente bonitas y grandes que se pueden recoger de esta acción. Eso ya lo hemos explicado aquí, pero es menester retomarlo para poder explicar en todos los aspectos lo que es la importancia de cerrar un proceso. Así se van cerrando los procesos, se van cerrando esos procesos y así uno va a estar viviendo también al día. Vive uno al día. Recordemos que nuestra vida debe ser vivida con el entusiasmo como cada día, como en el entusiasmo como si fuera el primer día de nuestra vida, pero con las cuentas claras como si fuera el último. Nadie, ni su Mercedes, ni mi ser, sabemos el día y el momento en el cual la divinidad nos llame. Las cuentas. Por eso tenemos que tener las cuentas al día, completamente al día, completamente al día. Entonces, al estar completamente al día, al tener las cosas completamente al día, en ese instante, podemos decir, podemos, ahí sí, estar listos.
Porque todos esos amarras, todas esas cuentas pendientes, todos esos amarres, no permiten que salgamos de la rueda del samsara. No permiten que salgamos de esta rueda. ¿Ven cómo es? Entonces, esta clase está dirigida a revisar esos marras, esas cuentas. Ahora bien, eso respecto a respecto a lo que son los procesos aquí tridimensionales, que pueden tener consecuencias muy funestas. Esto todo, entonces, todos los procesos, mírelo uno como procesos, todo hay que verlo como un proceso, todo. El proceso de acostarse y levantarse, el cierre de ese proceso, tender la camita, todo eso. El que deja una cama desorganizada, así será su día, así será su vida, su proyección. Todo, absolutamente todo, verlo como un proceso y cerrar ese proceso, cerrar los procesos debidamente. Cuando no se puede cerrar, porque hay que suspender, pues hacer un cierre temporal, de tal manera que se sepa dónde quedan las cosas para poderlo retomar luego. Pero siempre hacer este proceso, estos procesos. Hoy quiero, esto ya ha sido explicado indudablemente, pero para poder recomenzar, hoy quiero comenzar a hablar sobre lo que son los procesos de tipo emocional. Procesos de tipo emocional. Esos procesos de tipo emocional en el cual hay que cerrar puertas porque hay cambios en nuestra vida. Toda nuestra existencia es de cambios. Todo, permanentemente hay cambios, hay cambios, hay cambios. Y para esos cambios tenemos que también hacer cierres con sabiduría, con sabiduría. El hijo que crece y sale de su casa, el hijo que sale de su casa a hacer una nueva vida, el familiar que desencarna, que muere, todo eso, o la pareja que le da fin a una relación, todos son procesos. Una labor en la cual se adelanta algo y se termina esa labor. Un cambio de labor, se termina y se pasa a hacer otra cosa. Un cambio de lugar, un traslado. Se cambia de un lugar a vivir a otro lugar. Son procesos que hay que dejar debidamente cerrados. Hay que dejarlos debidamente cerrados. En la clase anterior hablábamos inclusive de algo muy importante, era el cierre con los procesos de las cosas cuando terminan su mandato, su labor. Unos calzados que ya cumplieron su labor y ya hay que desecharlos, mínimamente hacerle un agradecimiento, un pequeñito ritual chiquitito de agradecerles las cosas por
por lo servido. Y ahí sí, soltarlos. La ropa que se quema o que se le va a entregar a las salamandras, mínimamente agradecerlas. Recuerden una cosa, hay un fantasma detrás, gigantesco, llamado el desagradecimiento. Cuidémonos de ese terrible demonio, el demonio del desagradecido. Uno de esos demonios se llama el desagrades. Desagrades. El demonio del desagradecido es un demonio que desgraciadamente está en casi todas las criaturas de la tierra. Hay un dicho por ahí que dice, si el desagradecimiento les quita la memoria, la miseria y la escasez se la hace recordar de nuevo. Vuestra Mercedes, gran parte del mecanismo que debemos usar, lo central para un cierre debido de procesos del tipo que sea, se llama agradecer. 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 Bien. Ser agradecidos. Agradecer. Todo en el cosmos lo podemos ver como un negocio, donde con una transacción comercial en la cual alguien da un producto y recibe a cambio un valor. Pues bien, si todo lo miramos así, cósmicamente, uno da un valor a cambio de lo que recibe. No necesariamente es dinero físico. Grábense eso en el alma y en el ser. Si yo recibo algo, debo dar algo a cambio. Siempre. Así sea una palabra amable. Así sea una oración. Muestren los niveles de agradecimiento. Que esos niveles de agradecimiento hará que siempre la abundancia de las buenas cosas no sea parte de vuestras vidas. Porque el desagradecido termina perdiendo siempre todo. El desagradecido finalmente se vuelve un acreedor en el cosmos porque no pagó. No pagó. Y esa deuda se la terminan cobrando. Bueno, antes de seguir, para empezar ya a hablar de los cierres de cada uno de estos procesos que estamos hablando, si tienen alguna preguntita respecto a esto, adelante, por favor. Nahualtaba, coordine, por favor, las preguntas. Claro que sí, venerable maestra. Nos dice Omaira del Carmen, un apego puede ser un agradecimiento malentendido. Esa fue mi pregunta. Eh, me gustaría, mi querida hermana,
porque es muy interesante esa pregunta, una pregunta supremamente interesante, que por favor la amplíe con un ejemplo para que poder dar una amplia explicación. Adelante. Buen día, Adelante. buen dinero, muy buena salud. ¿Soy bien oída? Sí, ¿Me oye? Bueno, maestro, es que, ¿cómo decirle? Por ejemplo, una ropita acá en clima caliente de algodón, que es difícil conseguirla con un precio aceptable para la economía que se esté manejando en el Mosierto. Entonces, si le ve un rotico por allí, siempre lo va tejiendo y lo va tejiendo y lo va tejiendo. Y no quiere deshacerse de esa blusa o de ese sostén. O no sabe que, por ejemplo, no sabe, no puede uno quemar por ahí cerca, digamos, unos calzapios o zapatos. Tampoco los quiere echar a la basura. Bueno, lo de los calzapios de pronto uno los quiere echar a la basura, pero ¿cómo partirlo? Porque como son de plástico o como son de cuero, o sea, es una cuestión difícil a veces para el que está en la ciudad de quemar algo. Es más fácil quemar una blusa que un calzapio. Y de pronto puede surgir un apego al calzapio, por ejemplo, a la blusa. Más que todo me refiero a la ropa. Yo no quiero salir de unas blusas que ya se ven clariticas, clariticas. Y como por aquí hay tanto grillo, a veces se le mira, comen. sí, ya le entiendo, hija. La contesta mi querida Laudeimar. Hay un dicho popular que dice, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Hay otra cosa, otro principio que es la base, que debe ser la base de nuestro actuar. Todo extremo es vicioso y el Tao es el sagrado equilibrio. Y cierro con un tercero. Cierro con un tercero. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces ya si estamos hablando de estos bienes materiales, de estos asuntos materiales, desecharlos por algo insignificante no sería lo más recomendable. Hay que buscar extraerles el provecho máximo que pueda dar. Pero cuando ya pasa y sentirse, ya va un más allá en el cual se siente prácticamente de ahí para allá sería la miseria, sería ya como por miseria, pues no es recomendable. Le pongo un ejemplo. Yo tengo un par de zapatos que los compré en el año 2003. Los mandé remontar, me gustan mucho. Curiosamente, todavía los tengo en el Sacro Aquarius y los uso. U otros zapatos o calzados que compré en esa época.
o inclusive después. Pero esos zapatos se rompieron, se rompió la suela, perdón, la parte que cubre el calzado. Esos zapatos son, ya seguir usándolos, es traer ruina, traer miseria. Zapatos rotos trae miseria. Esos zapatos ya fueron desechados. Los otros todavía están buenos. Viejitos sí están, pero todavía sirven y están completos. Y la vibración que ellos dan es de fortaleza, de resistencia. Entonces ellos sí funcionan. Pero los otros, los que se rompieron, pues no. Porque al ponérselo uno ese tipo de calzado, traería miseria, ruindad. Entonces son desechados. Si tú quieres esa blusa, conservarla como un mecanismo como como una insignia, algo, pues téngala así, pero no como la representación de lo que tú eres. Yo tengo una camisa en la cual el maestro Kellyon escribió sobre mí, mis espaldas, un jeroglífico, pues yo la conservo y para mí es un tesoro. No la voy a desechar y la cuido porque tiene las implicaciones que tiene. Y conmigo ya tiene 33 heliocrones. ¿Ven? Pero es muy diferente a cuando un traje ya está muy raído y lo que al ponérselo, uno al ponérselo, lo que va a irradiar es miseria. No es recomendable. O sea, es obrar con sabiduría, es obrar de acuerdo a las debidas circunstancias. Espero que me hayas entendido, Laudeimar. Adelante, sí, cómo fue entendido el asunto. Sí, maestro, muy bien. Claro que sí, que si uno se va a poner algo que está demasiado desgastado, pues no lo va a proteger a uno como es y pues va a uno a reflejar de verdad miseria. Eso es cierto, maestro. Bueno, gratísimas. Muy Tengo bien. unas blusas muy caras, que bueno, no tan caras, pero sí de Bueno, un ya, lino muy listo. fino, que están buenas. Esas sí no las uso ¿Sí? mucho. Bueno, está bien. Bueno, Entonces, venerable yo quiero más Nahualtaba, ¿quién sigue? de mis zapatos viejos. Muy bien. Adelante, Nahualtaba, ¿quién sigue? Claro que sí, tenemos escrito en el chat y también dos manitas levantadas. Así que en este concierto nos dirigimos hacia el delegado patriarcal de la Gran Argentina, venerable maestro David Auchet. Adelante, su merced. Buen día, venerable. Un gusto estar en esta sala, venerable maestro Edón Dagón. Uy, para Mi mí es un pregunta honor es que usted se encuentre. Adelante, maestro. gratísima, venerable. Mi consulta es la siguiente, o sea, su merced tocó el tema de agradecer y me pareció muy bueno porque lucho por ser agradecido, ¿no? Que yo veo que es una de las formas de evolucionar. Pero tengo una inquietud que, bueno, como su merced tocó eso y para mí su merced es una persona muy sabia, entonces quería preguntarle lo siguiente. Póngale uno, cuando recibe algo de una persona, yo me siento como obligado de devolver ese favor o esa bondad que te da esa persona y uno lo hace con mucho gusto.
pero póngale cuando a uno le han dado algo y uno está en la obligación, o sea, se siente con la obligación de devolver de esa forma, con ese cariño que le han dado, pero la persona que le dio algo a uno después se convirtió como que los hechos de la vida o las circunstancias han convertido que esa persona no sea una buena persona para uno. O sea que se disgustó uno con la persona, esa persona habló mal de uno y como que uno se siente como que tiene que devolverle, pero no está en buenos tratos para poder devolver el favor que le hacen. ¿Cómo se hace en esa situación? Esa es mi pregunta, maestro. Venerable maestro, su merced acaba de hacer una pregunta supremamente importante. Muy, muy, muy importante. Y Dios lo bendiga por esa pregunta, maestro. Miren, es tan importante entender esto. Por lo regular uno ve gente que siendo amigos, fueron amigos, se ayudaron, o el uno ayudó al otro, y en un momento dado, por circunstancias de la vida, las situaciones los pusieron en bandos distintos, y se le olvidó completamente, le dio amnesia al uno por todo el bien que del otro recibió. Mi venerable maestro, aquí la clave está en verlo, como decía hace unos instantes, como una especie de transacción comercial cósmica. Aquí el dinero no es dinero físico, sino dinero cósmico. Dinero cósmico. O sea, uno recibe un bien, recibió un bien de alguien. Vamos a mirarlo primero como si fuera dinero. Uno recibe, digamos que le dio $10, eso es magnífico. Pero otro le dio $1.000.000. Entonces uno tiene que compensar ese $10 al uno o al $1.000.000. Ya hay una deuda cósmica, ¿sí? Estoy hablando en dinero. Pues de la misma forma, ahora imaginémonos que la acción benéfica que recibimos fue de $10 y de otro ser de $1.000.000. Benéficamente hablando, ¿no? O sea, espero que me entiendan. Un favor. Un favor. Mínimamente, vuestra merced, lo que uno puede hacer, lo mínimo, es orar por esa criatura. Desearle las mejores cosas. Desearle los mejores momentos. A la persona que le dio esos $10, vamos a hacer una comparación. Te voy a hacer una comparación. Alguien que de pronto se resbaló y se iba a caer y lo ayudó a levantar para que no se fuera de bruces y de pronto se hubiera tronchado un pie. Ya es un favor. A esa persona, digamos que eso valió $10, cósmicamente hablando. Pero otra persona, alguien que se iba a suicidar, se iba a matar, y de pronto le llegó allá
le explicó y le ayudó para que no se matara y lo sacó de ese mundo. No solamente eso, sino le ayudó más, hasta que lo logró sacar de ese estado de depresión y le cambió de vida. Eso es $1.000.000, cósmicamente hablando. Indudablemente que el nivel de agradecimiento de la primera persona con el que se le dobló el pie, lo ayudó a que no se cayera, pues el nivel de agradecimiento, de compensación, claro que hay uno, pero obviamente es más chico que aquel que le salvó la vida, que lo sacó de allá, que lo sacó de allá. Lo primero que hay que hacer, supongamos que A recibió ese beneficio de B, A recibió ese gran beneficio de B, pero después de pronto, por alguna razón, B se volvió enemigo de A. O sea, el mismo que le hizo el bien se volvió enemigo. Interpretando la pregunta del maestro, ¿cómo hacer ahí? Lo primero es no llenarse de resentimientos ni de rencores hacia esa otra persona. Estoy hablando el que recibió el beneficio. Y de alguna manera, a pesar de esa enemistad, buscar, así sea con la oración, así sea con la visualización a esa persona, envolverla. No aprendí una técnica de los maestros, el maestro Kellyon, envolverla en una esfera de una mezcla de dorado con morado, para que el amor sea en esa criatura y se diluyan los niveles de odio, de resentimiento. De alguna forma, que se diluyan los niveles de enemistad. Y de no ser posible eso, así sea a distancia, se le ayudará con prudencia en lo que corresponda, con una correspondencia, por los viejos tiempos, como dicen por ahí, por los viejos tiempos. En la historia de algunos guerreros, que alguno de bandos adversarios, hubo uno que encontró. Esta es una historia que ha pasado en muchos escenarios de guerra, pero voy a contar una que pasó en los Estados Unidos, en la época de los indios, esa lucha tan inmisericordia con los indios de Norteamérica. Uno eh, de esos colonizadores encontró a un jovencito de 14 años, un indígena de 14 años, un indio guerrero también. Le habían metido unos balazos y estaba agonizando. Él se movió a compasión, le sacó las balas. Ya los buitres estaban como mirando allá haciendo pista. Le sacó las balas, le salvó la vida y lo dejó ir. Lo dejó ir. Lo acercó hasta donde estaba la tribu de él para que llegara allá. Pero obviamente era un enemigo ayudando a un enemigo. Ese joven, de todas formas, tenía principios. Y en un encuentro, en un ataque indio,
donde estaba, había una minoría de colonos, donde estaba el colono este que había salvado al indio. A eso pasó el tiempo, ¿no? Ya habían pasado algunos años. Cuando llegó allí, llegaron a destruir ese sitio. El indígena reconoció al, al hombre que le había salvado la vida. Y le dijo que estamos salvados, estamos saldadas. La deuda está saldada. Y el hombre, porque el hombre contó que él era el que le había salvado la vida en ese entonces y se salvó. Pues eran una minoría los colonos y los indios, los indígenas, estos indios, creo que eran Cherokee, iban a arrasar esa zona. Eso. Cuando lo reconoció, le dijo, la deuda está saldada y ellos se retiraron. Y le salvó la vida no solo a él, sino a los que estaban con él. Mira, eso es la transacción de lo que el Dios le hablaba, maestro. Buscar uno de una forma sabia, compensar. No quiere decir con ello que uno vaya a permitir que el otro le haga daño. No. Pero sí, en nombre de el bien de una persona, uno buscar compensar a ese ser, de acuerdo a las a la situación que se pueda presentar. Venerable maestro, si ha quedado claro, adelante, pero si queda algo que no esté todavía debidamente claro, también adelante, pregunte, por favor. Adelante, maestro. Gratísimo, maestro. Clarísimo, clarísimo. Me ha dado un montón de contestas en lo que su merced me dijo. La hora cel, bueno, en realidad yo siento que el Tao nos ayudó mucho. O sea, esta pregunta es, porque por lo que uno puede hacer por la otra persona que no quiere tener un acercamiento, digamos, ¿no? Porque yo siento que con el Tao a nosotros nos enseñaron a perdonar, nos enseñaron a no quedarnos con rencores, y yo siento que eso funciona en mí. O sea, yo no tengo rencores con la gente, pero sí siento que la gente no tiene esa forma de volver a llegar. Y con gente que he estado yo disgustado, que eran grandes enemigos míos, con acciones pequeñas he logrado que sean grandes amigos de nuevo conmigo, ¿sí? Entonces también está de nuestra parte, como dice su merced, las acciones pequeñas que son realmente acciones grandes. Entonces sí, está muy clara la contesta y le agradezco. También me acuerdo de una cosa que el maestro decía, que el que pregunta siempre tiene la contesta. Y Así es. sí, con lo que su merced me dijo, me puse a ver en todas las cosas y digo, sí, yo tengo la contesta. También tenía la contesta, pero a mí me gusta oír a los sabios hablar, porque enseñan mucho más de lo que ellos creen. Y entonces siempre que veo una conferencia de su merced, por ahí entro cuando tengo tiempo, entonces siempre me agrada oír sus palabras. Hay otra cosa Gratísimo. que oí hace un rato que decía del arreglo de los calzapios y todas esas cosas. Yo también soy así, un calzapio que me sienta bien y que camino bien y que siempre lucho por recuperarlo, ¿no? Se rompe aquí, lo llevo al zapatero que me lo cosa,
Gusta Inti, ayer retiré de un zapatero un calzapio que me encanta a mí para andar y son bien lindos. Pero hay un dicho también que dice, ¿no? Si querés conocer a la gente, mira qué tiene puesto en los pies. Entonces la abundancia viene por ahí y hay que rendir honores a los calzapios, pero tampoco no abrazarse con la miseria, ¿no? Como lo dijo su merced. Exactamente, exactamente. Así es. Muy bien, Entonces, de verdad. gratísimo maestro y lo estoy oyendo para que siga deleitando mis oídos con toda la sabiduría Gratísimo, maestro. que tiene. Gratísimo, Gratísimo. gratísimo. Bueno, mi maestro. Venerable Nahualta, ¿a quién sigue el turno? Claro que sí, venerable maestra Don Dagón. Bueno, altísimo es el venerable maestro Lauri Gauchet por estas preguntas interesantes. Ahora damos el paso a nuestra gran maestra Hadaseri. Adelante, mi apreciable maestra. Bueno, gratísimo al venerable maestro Nahualta. Bueno, maestro Edón, esto es, bueno, una cosa muy personal, pero estoy pasando por esto y quiero que, como que me ayude a ver si en este caso. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo terminar un proceso con un ser que no fuimos unidos por sangre, pero sí por una gran fraternidad, por una gran amistad, por un gran compañerismo? Entonces, ¿cómo cerrar este proceso de duelo que siempre cuando llevamos en el alma a esos seres tan especiales, tan queridos, que no fueron familia, pero que uno los amó, los quiso mucho en diferentes circunstancias de la vida? Entonces, ¿cómo terminar este proceso? ¿Cómo cerrarlo? De manera que uno pueda soltar como ese dolor o como esas ataduras que quedan. Pues, Sí, hablo específicamente en el caso que estoy pasando de Rosita. los Araminta. Entonces, Rosa Araminta, Bueno, sí. bueno, quiero contextualizar. Gratísimas por esa pregunta, maestra Haseri, porque esto es parte de los cierres de proceso que teníamos entinado para hablar el día de hoy. Les contextualizo a la audiencia de lo que está hablando la maestra Hadaseri. De jovencitos, pues conocimos, porque digo yo también me incluyo ahí, una pareja de seres, Leonardo Joya, Rosa Araminta Bayona. Desde que teníamos casi menores de edad, prácticamente. Se fue creciendo. Nos conocimos en la Gnosis. Rosa Araminta y Leonardo se casaron. Un gran varón. Esta es una historia que quiero también por aquí derecho, contarle a vuestras mercedes para que aprendamos muchas cosas. Leonardo, un hombre a carta cabal, a carta cabal. Estudió conmigo en el mismo colegio. Nos hicimos gnósticos muy jóvenes. Se casó él con Rosa Araminta en 1976, 77 por allá. Fuimos los padrinos de matrimonio gnóstico. Para ella el primer varón en su vida, para él la primera Eva en su vida. Derechos íntegros. Los mejores amigos de la vida. Éramos casi hermanos.
nos acompañaron en los duros momentos y también en los momentos bonitos. Cuando entramos al Tao, Hadaseri le habló a Rosaraminta, Rosaraminta le habló a Leonardo, Leonardo me habló a mí, y ellos ingresaron a la doctrina taoísta a comienzos del año 85, en casa de ellos en la ciudad de Barranquilla. Estuvieron los maestros, allí estuvieron, y ellos abrieron la costa atlántica, la doctrina. Grandes seres hoy están gratísimas a la labor que ellos hicieron, sobre todo Leonardo también. Sus mercedes oyen, por ejemplo, un sabio grande ahí en la doctrina, el maestro Dahan Laker. Dahan Laker lo metió a la doctrina el papá lo metió Toro Pérez lo metió Leonardo. ¿Ven? Otro maestro, Wasti, también muy conocido en la doctrina, entró por esa línea. Entonces ya vuestras mercedes saben de quiénes estamos seres, un varón a carta cabal, verdaderamente. Quiero contar esto con detalle, porque aquí hay una enseñanza grande para todos nos. Un varón artista marcial, experto, un maestro en Wushu, de esos que cuando habla es siempre creciendo y para bien. Un profesional, ella una gran Eva. Éramos, pues, quizá los únicos amigos que uno tuvo en la vida. Pero Satán no se queda quieto. Y en la época de, por allá, de los años, comenzando los años 2000, apareció la figura nefasta de Pinchot, alguien que estuvo en la doctrina, que tuvo cuerpo físico como Satán, y empezó un proceso de una guerra contra los maestros. Y entonces había una serie de pinchoteros dentro de la doctrina. Uno de esos, su simbre era Baquidafra. Entonces, que fue recibido por allá lo recibieron en la casa de la maestra de Leonardo y Rosita. Lo recibieron. Ahí también quedaba la fuente de Barranquilla. Fue recibido el hombre. Entonces le mandaron a preguntar que por qué recibían a ese ser, si era amigo de los enemigos del maestro. Rosita, tal vez en ese momento su contesta no fue la mejor. Dijo que en su casa recibía al que le daba la gana. Nadie tenía por qué decirle nada. Eso obviamente no fue una contesta buena. Y lo cierto es que
empezó un alejamiento de la doctrina. Yo recibí una llamada el 30, yo para las fechas, Dios me ha dado como el poder de recordar. El 30 de agosto del año 2004, recibí una llamada de Leonardo y de ella, que hasta hace 2 días habían sido taoístas que ya dejaban de serlo. Yo sentí un dolor profundo en el corazón, pero les respeté la decisión. De todas formas, ellos seguían siendo nuestros hermanos, nuestros hermanos. Y aquí viene la primera lección que quiero contarles a sus mercedes. Él tenía un simbre, Badoguá, un hombre, vuelvo y digo, íntegro en toda la extensión de su palabra. Jamás le oí algo impropio, jamás. Y un hombre con ese momento con 52 años, artista marcial, atleta, mejor dicho, con alimentación sana, todo bien. En noviembre de ese año hicieron una fiesta los cuñados y él se tomó unos tragos, lo que nunca en su vida. Y al salir, un ataque al corazón y murió. La divinidad lo recogió antes de que se perdiera. Una criatura de esa altura, un ser limpio, guerrero de Dios, antes de que empezara el camino de su descenso, la divinidad lo recogió. Quedó Rosita. Rosita quedó como en un limbo. Siguió siendo nuestra amiga del alma. No siguió como taoísta, pero tampoco siguió como enemiga. Siguió siendo nuestra amiga. Y esta semana que pasó, desencarnó. Ese es el contexto de la pregunta que hace la maestra Hadaseri. ¿Cómo cerrar ese proceso? ¿Cómo cerrar ese proceso? Para nosotros es una mezcla de tristeza y de alegría. Porque ellos dejaron un gran fruto en la tierra. Frutos, semillas que todavía están produciendo muchos frutos. Y eso hará que sobre ellos todavía lleguen muchas bendiciones. Lo primero que hay que hacer es dejarlos ir en paz. Permitirles. ¿Sabían sus mercedes que si a un muerto se le llora mucho y se le añora y se le añora y se le añora, no lo dejan ir? Su esencia, que siga su camino, y eso lo ata, lo amarra, lo ancla a la esfera. Por eso el pueblo judío pagaba plañideras para que lloraran el muerto y
se cortaran esas líneas y pudiera seguir su proceso. Eso era un ritual de plañideras, o sea, mujeres expertas en llorar para que un muerto pudiera salir. ¿Ven? Son secretos extraños, la naturaleza. Lo primero, bien, entonces aquí viene, ahora sí, la contesta a la pregunta importante que acaba de hacer la maestra Hadaseri. Ella aún está en un proceso, en una antesala. Agradézcale todas las cosas buenas por ellas recibidas. Pedirle licencia por las cosas que de pronto mal uno le hubiera hecho a ese ser. Si algo negativo le hizo, licénciele, perdónele, dígale que no te debe nada, que nada le debe. Luego, o sea, vamos a hacer son 4 cosas las que hay que hacer. Me voy a devolver para decirlas en orden. Primero, vamos a hablar de lo negativo. Si algo tú le hiciste a ella, pídele perdón y siente que estás arrepentida en eso, que sea sincero. Si algo ella te hizo, perdónale. Dile que te la perdonas de corazón y que nada te debe, que puede ir en paz. Ahora miremos las cosas buenas. Agradécele todo lo bueno que ella haya hecho por ti y luego, y tú, las cosas que tú hiciste por ella, dile que ha sido con mucho gusto y con todo el cariño y con todo el afecto y que las ofrenda a ella como una muestra de hermandad y de amor de Dios. Ahora luego, en un quinto punto, resalta las cosas positivas de ese ser. Todo lo bueno que ese ser hizo, no necesariamente a ti. Por ejemplo, en el caso de Rosa Araminta, todas gratísimas a ella, los seres que hoy aún están dando luz a esta doctrina. Todo eso, toda esa cosecha que está brillando, véala, sienta que ese ser se llena y reconoce esa luz que tiene dentro. Vea cómo la va iluminando, la va iluminando, la va iluminando. Una vez que sienta todo eso, visualice una escalera como la escalera de Jacob y dile, puedes seguir tu sendero en paz. Y ya para nosotros que somos taoístas, visualice a los maestros que la reciben y la conducen de todas formas a un tálamo. Quizá no haya salido totalmente, pero la labor grande que hizo
hace que ella no se pierda. Y ni siquiera eso, hace que ella vaya a un lugar preferencial sobre cualquier criatura en la tierra, que siga hacia esos lugares. Despídela, quizá no un adiós, no, sino un hasta pronto, hasta cuando Dios nos torne a unir, siempre para bien, nunca para mal. Esa es mi contesta, venerable maestra Hadaseri. Si tiene alguna pregunta al respecto, adelante. Bueno, gratísimas, gratísimas. Esto se puede extender pues para otro listado que últimamente hemos estado como de luto en luto con relación a las seres de mucha antropogeneidad. Se puede hacer esto igual. Por ejemplo, el maestro de Aguantical, con Olser, la niña de Europa que era Mar, Tania Navarrete, que todos seres fueron esta muy doctrina, especiales y muy sí, serviciales y ya se claro, fueron. Entonces se puede seres hacer con ellos valiosísimos, igual. seres valiosos, Sí, claro. Nuestro Magdo de Argentina, Goniolser, el sí, delegado patriarcal de México, el maestro de Avantical, sí, Tania, sí. Y Mar, ella, de todas maneras, cuando fuimos a hacer la misa en Europa, ellos fueron seres muy especiales. sí, claro, todos esos seres se les hace algo parevido. De pronto su mismo ser le va diciendo unas adecuaciones a cada uno, pero la estructura es la misma, la estructura es la misma para poderlos entregar. Previo, antes de dejarlos ir, recuerden de primero con lo negativo, arreglar las cuentas entre los dos, luego lo positivo, el ensalzamiento, el resaltar esa obra de ese ser para que se llene de esa luz y luego sí, que continúe su camino. Así es. Muy Y bien, esto, gratísimos. muy bien. Esto entonces, mis venerables hermanos, extiéndanlo con los duelos que sus mercedes puedan llegar a tener, con sus padres, con sus madres, con los seres alrededor. Ojalá con ellos pudiera estar, ojalá aclarar antes, en vida, las cosas en vida. Yo les doy una recomendación a los que tengan los padres vivos. Busquen hablar de forma cariñosa con ellos, hablar con mucho amor, pedirles perdón por las malas cosas que pudieran haberle hecho como hijos y resaltarles y agradecerles todo lo bueno que de ellos hayan recibido. Todo lo bueno que de ellos hayamos recibido. De tal manera que cuando se vayan, o de pronto nos vayamos nosotros antes, no se sabe, nos vayamos en paz. Yo con mi papá tuve muchos conflictos. Algún día les contaré una parte de mi vida. Pero afortunadamente, la última vez que lo vi con vida, un mes antes de que muriera, movía la mano así como en forma de rayo, pero hacia arriba,
diciendo y que siga, que Dios me lo bendiga, mi hijo, y que siga creciendo así como crece cada vez más, más y más. Esa fue la última acción que vi en él. Y gratísimas a Dios, quedamos de alguna forma en paz los dos. Busquen sus mercedes, hablar con sus padres. De pronto ellos tal vez no se presten a un diálogo grande y profundo, pero por lo más manifiesten, que sea de su palabra que ellos oigan. Quiero aquí hacer una claridad, una advertencia a sus mercedes. Hay por ahí unas terapias infernales en las cuales a los niños que de pronto como niños los papás no les dieron los mejores tratos o tuvieron conflictos con los papás. Así los papás hubieran intentado ser los mejores, pero de pronto no fue entre la interpretación, la recibieron así. Entonces les dicen, no, no, ustedes no tienen nada que hablar con ellos. Ustedes los ven allá al frente y si sienten ganas de despedazarlos, de destruirlos, de decirles tal por cual, háganlo y ya descansen para que ustedes descansen y se desahoguen. Yo les digo, esas tipos de terapias no las hagan. Eso les puede matar el alma. Todas las guerras con los padres y la madre la lleva perdida el hijo. Porque gústenles o no les guste, los padres son la representación de Dios, con todos los defectos que puedan tener, con todos los defectos. Entonces, eso les dejamos. Si tienen la fortuna y la dicha de todavía tenerlos vivos, hablen con ellos. Hablen en términos conciliadores siempre, en términos siempre de reconciliación. Así sean ellos los que se hayan portado mal, porque eso les inducirá al arrepentimiento y a la corrección. Bien. Bueno, ¿algo más, mi maestra Azeri? No, gratísimas. Me ha dado bastante luz, no solamente con lo de Rosita, sino pues con todo el listado que todas son, siempre uno que lo recuerda, como que hay una nostalgia, ¿no? Y queda siempre de todas maneras una añoranza, un dolor, entonces, así para ir cerrando todas estas cosas de procesos. Ya, Entonces, soltándolos. gratísimas. Recuerde una cosa, maestra Azeri, y todos recordemos. Lo que muere es un cuerpo, pero el alma ahí no ha muerto, ni los seres han muerto. Por eso el Cristo dijo, no le temáis a quien mata el cuerpo, más por ende temed a quien puede matar el alma. A eso es lo que hay que temer. ¿Ves? Y apartarnos de esas criaturas. Aquí estamos es buscando, de alguna forma, potencializar lo que ese ser ya recogió para que siga su camino en una mejor forma. Muy bien, gratísima, maestra. Bueno, mi querida Nahualtaba, mire cómo han salido de cosas interesantísimas el día de hoy. ¿Quién sigue? ¿Qué otra pregunta hay? Así es, mi querido maestro, muy interesante las preguntas y la enseñanza que está entregando vuestra merced. Pues bueno, vamos a pasar con la siguiente magna levantada, que es nuevamente el venerable maestro Laudido Shep. Adelante, su merced.
Bueno, maestro, quería dar un porte de lo que su merced dijo recién, de los padres. Muchas veces uno se queda con cosas que no ha curado, ¿no? Nos faltó el tiempo para curar esas cosas que quedaron y que quedan dentro de nuestra mente, dentro de nuestra alma. Y yo veo, y quería preguntarle a su merced si es así también, que como dice su merced, no mueren los cuerpos, pero no muere el alma. Y yo veo en cada uno de mis hermanos algo de mi mamá o algo de mi papá. Y entonces yo veo que la oportunidad está ahí en curar lo que uno le quedó pendiente de los padres, porque uno haciéndole el bien a los hermanos siente que está curando las cosas con los padres. Ese es mi inquietud, si es que sirve o no sirve una cosa así. Sí, Claro porque que sí. yo siento que se van curando las cosas que quedaron pendientes a través de los hermanos. Por eso decía yo, por ahí tenía inconveniente con mis hermanos fuertes de ellos hacia mí, porque uno estaba en otra cosa que no era el diario vivir del mundo, sino que vos estás en una doctrina que te cambia totalmente. Entonces yo le decía, esa persona ahí que me quiere agredir es hijo de mi mamá, ¿sí? Entonces lo voy a tratar como un hermano, aunque él no quiera, no me sienta a mí como un hermano, porque nos separó la vida. Y de esa forma también curé cosas con ellos, pero por el amor que le tenía a mis padres, tuve mucha más paciencia con ellos, porque a mis padres les hubiese gustado que entre todos los hermanos seamos verdaderos hermanos. Entonces a mí me sirvió y yo lo dejo aquí en la sala para que su merced nos dé una apreciación más profunda sobre eso. Gratísimos, maestro. Venerable maestro, su merced Sí, obró con muchísima sabiduría. Así es, así es. O sea, todos llegamos a aprender alguna lección. Posiblemente dentro de este ciclo de didáctica de cambio interior, vamos a tener una sesión, si Dios lo permite, que se va a llamar Curando las llagas de familia. Ahí se va a hablar de estas cosas y se van a dar técnicas para eso, si Dios lo permite. En este ciclo de didáctica del cambio interno. En este caso, lo que vuestra merced hizo, de alguna manera, estaba su merced cumpliéndole un mandato a los padres. Y le cuento que está rompiendo marras quizá milenarias, porque al romper ese ciclo, porque que los repiten y los repiten, así como el niño o el estudiante le repiten el año y el año hasta que lo aprenda. El hecho de que lo que está haciendo su merced, así ellos no sean los alumnos aventajados, pero su merced sí lo está haciendo y está rompiendo con esa cadena del clan familiar que se iría a repetir. Es magnífico esa forma de actuar. Y como le digo, ya más adelantito ampliaremos esto cuando hablemos de curando las llagas familiares. Esa es mi contesta, mi venerable maestro, y gratísimas por ese valioso aporte.
Muy bien, Gratísimas, porque maestro. así es. Gratísimas por todo. Sí, sí, Muy sí. bien. Gratísimas. Bueno, maestra Nahualtaba, ¿hay alguien más? Por el Maestra momento, Nahualtaba. manos levantadas, pero sí tenemos mensajes escritos. Entonces, si gusta su merced, se las leo. Claro, claro que sí. Bien, nos dice Ludis Quintero Gutiérrez, maestro. Buen día. Un apego emocional también nos lleva a dejar ciclos abiertos, por lo que tenemos una pareja y la dejamos y nos conseguimos otra aún sintiendo algo por la que dejamos o las personas, o las personas que se dejan pegar de su pareja y aún así están con ella, gratísimas. Mire, eso de los apegos familiares, eso de los apegos de pareja, va a meritar aquí en esto de cerrando ciclos todo un capítulo o incluso capítulos enteros. Bueno, porque esto tiene mucho de largo y de ancho, este tema. Desde ya le digo, para la contesta así puntual a su merced, si hay que cerrar un ciclo, se cierra, se debe cerrar. No hay que dejar cosas abiertas, hay que cerrarlo. Miren, nos explicaba el maestro Kelly cuando hablábamos de estas cosas, que esto es como el que cae en medio de un espinero y está lleno de espinas. Sacarse las espinas de pronto sea muy doloroso, pero es menester a seguir teniendo esas espinas ahí por siempre. Esas espinas, si se dejan en el alma, nunca lo dejarán ser feliz. No los dejará ser felices. No podrán serlo. Ahora, si lo que cometió fue un error y no debía ser, tiene que hacer eso sí una evaluación. Quiero enseñarles esas técnicas. Claro que eso de la pareja de pronto lo enseñaremos en los miércoles, porque ese es un tema dedicado a eso. Pero que lo vamos a enseñar, lo vamos a enseñar. Hay que recuperar el corazón, hay que recuperar el sentimiento que quedó atrapado. Hay un demonio, un vampiro. Tú has oído, su merced, creo que han oído hablar de Nosferatus. Nosferatus, vampiro. La energía que roba los corazones, que roba los sentimientos, está asociada con esa energía de Nosferatus. Es un coleccionista de corazones, un coleccionista de esto. Uno ve más a las mujeres, hombres también puede, pero no en la misma proporción. Pero ve uno un inmenso número de mujeres en la tierra que no pueden amar porque su corazón quedó prisionero por allá en un sentimiento absurdo. No pueden avanzar, pero tampoco pueden retroceder. Se quedaron en un infernal limbo y es menester liberar o recuperar ese corazón que un día se perdió. De eso tendremos que hablar.
Por ahora, mi querida Ludis, haz esta técnica. Visualice. Primero evalúe si vale la pena volver. Y ahí digo pena, no alegría, sino vale la pena volver a ese ser. Y utilice la ley, utilice una ley que se llama la ley de la progresión. ¿Cuál es esa ley? Cuando vayan a tomar una decisión, antes de tomarla, echen a andar el camino, visualicen qué va a pasar si se toma esto, si se toma esto, si se toma esto. Eso, cuando se une eso con la no violación de la conciencia y con los seres, sus mercedes van a desarrollar una habilidad grandísima, un poder. Y es mirar todo lo que puede ocurrir al frente. Ojalá yo hubiera tenido yo ese poder hace unos años atrás. Eso Dios nos lo está entregando por estos tiempos. Esa ley de la progresión, pues ponerse uno, digamos, frente a una decisión, poner los seres y sentir qué pasa si uno toma esta decisión. Todos los pro, todos los contra. Así uno puede ver el camino de la vida antes de que pueda suceder. Y eso le ahorrará muchísimos sinsabores, muchísimos errores. ¿Ves? Si ve que ese camino, el que anhela el corazón, al vivirlo verdaderamente, no es sino una quimera y un mal momento, entonces utilice eso para poder cerrar ese proceso con ese personaje. Desearle buen viento, buena mar, y desearse buen viento, buena mar, su merced, para que ese proceso quede debidamente cerrado. ¿Bien? Esa es mi contesta, mi querida niña. Adelante si su merced le queda claro. Bien puede escribir o de viva voz decirlo. Adelante. Bueno, si ella decide escribir, Nahualtaba, ¿qué otra cosa tenemos escrita en el chat? Claro que sí, venerable maestra. Nos dice la venerable maestra Guaraldasi. Y si ya uno ha saldado las cuentas y ya ha sido agradecido con quien lo ayudó, este tipo de situaciones suceden entre hermanos cuando uno en mejor situación ayuda a sus hermanos menores y luego es uno quien lo requiere. Rediga de nuevo porque no me quedó claro la pregunta. Sí, ya se lo leo de nuevo. Y si ya uno ha saldado las cuentas y ya ha sido agradecido con quien lo ayudó. Este tipo de situaciones suceden entre hermanos. Cuando, a ver, maestra Guaraldá se ha levantado la mano, si su merced lo explica mejor, adelante. Excelente día, buen dinero, buena salud, un gusto escucharlos, un gusto que esté de nuevo con nos, maestro Edon Dagón, que sea en su merced siempre la salud, la sabiduría y la paz. Refería cuando se estaba hablando de que habló
que hablaron acerca de ser agradecido con alguien que ha tenido un gesto de gratitud con uno y después se peleaban. Entonces decía que si en el momento que sucedió el hecho que en el que uno tuvo necesidad de ser atendido y esa persona lo ayudó, que si el que fue ayudado y uno ya fue agradecido con esa persona, digamos que, y si más adelante se presenta una situación donde, digamos, la persona está en una situación opuesta o que se hayan discutido, pero vale la alegría señalar que si en el momento de ese hecho ya uno fue agradecido, ya estamos en una condición distinta. Con esto no estoy diciendo que debemos ser entonces desagradecidos con alguien que nos tendió la mano, porque justamente el camino del Tao nos enseña a mantener el equilibrio y a sentir en nuestro corazón, como lo decía el maestro delegado patriarcal de Argentina. Uno taoísta aprende a no sentir rabia ni rencor en su corazón cuando suceden cosas que en otro momento lo afectarían mucho. Lo otro que decía es que a veces ha sido mi experiencia con mis hermanos menores, que, que tuve la posibilidad de ayudar en ciertas circunstancias y que ahora pues, las situaciones cambian y ellos están en una posición mejor que la que uno estuvo. Este, entonces, siempre la vida nos brinda la posibilidad de estar a veces bueno, cada época trae su enseñanza, su experiencia, su práctica que debemos recibir con sabiduría y con gratitud. Más que preguntas eran unas reflexiones en voz alta que estaba haciendo. Y lo último que escribí es sobre el poema Desiderata, la experiencia tan hermosa que nos mostraba el maestro Samael recientemente, de la forma como el maestro Kelly Zeus en un anterior retorno escribió ese poema. Y digo yo que qué magnífica enseñanza de cierre de proceso es esa, que alguien a punto de morir, que fue un retorno del maestro Kelly Zeus en otra época, estaba con desnudez, con frío, con hambre, y en vez de estarse quejando, aún a sabiendas de que iba a fallecer, lo que hizo fue dejar un poema hermoso y maravilloso que es Desiderata, el cual me gustaría aprender. Y he solicitado el que recitó el maestro Laudi Gauchev, me parece que fue su merced, maestro, para poder aprenderlo. Eso es el porte que quería hacer, maestro. Lindo día y gratísimas. Gratísima. Sí, mire, hay una cosa, mi querida maestra, mi querida maestra. Mira, recordemos algo. No solo se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que pudiéndose hacer, no se hace. Yo creo que aquí conté una experiencia que yo viví, pero la vuelvo a contar. En el año 2003, un día me acosté a reposar, como usualmente todos lo hacemos. Y de pronto me vi en un tribunal. Yo estaba desencarnado ya en esa experiencia. Y me comenzaron a juzgar. Y me juzgaron no era por el mal que había hecho, no, sino por el bien que pudiendo haber hecho no lo había hecho. Uy, eso fue impresionante. Impresionante, impresionante, impresionante. Yo lloraba y yo clamaba por una oportunidad, por tener viteria para poder hacer ese bien que me faltaba por hacer. Cuando desperté no la creía que estaba vivo.
Y desde ese momento, punto y hora, he querido formar como una sublime obsesión, entregar lo que Dios me ha entregado, porque si uno llega a si llegamos a esta tierra, si Do o cada uno de su merced llega a esta esfera, tenemos una misel dentro, una misel, y hay que cumplirla, porque si no lo hacemos, recordemos, no solo se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que pudiéndose hacer, no se hace. Que no pase un solo día de su existencia, de mi existencia, sin haber hecho algo por los demás, por la naturaleza, por los activienes o por nuestros semejantes. Muy importante eso, mi querida maestra Guaraldacia, y todos los que me están oyendo. Ese es mi comentario complementario a lo que a vuestras palabras, maestra Guaraldacia. Si tiene alguna pregunta o algo que complementar, adelante, por favor. Gratísimas, maestro, gratísimas. Me gustaría, y yo como pastora de mutantes aquí, me pregunto, y es un... ¿Aló? Se te fue la emisora, la voz. Aló, aló. Aló. ¿Alguien está oyendo a la maestra Guaraldacia? No, no se le oye. Maestra Guaraldacia, si nos oye, toca que salga y vuelva y entre. Maestra Guaraldacia, toca que salga y vuelva y entre. Bueno, mientras hace mecánicas, maestra Nahualtaba, ¿quién sigue? Bueno, le dice Luis Quintero, gratísimas maestro. Me queda claro sobre la contesta que le dio anteriormente. Muy bien. También le da, Formidable. Continúe, por favor. también la venerable maestra Sadaidi le dice gratitudes, venerable maestro de Don Dragón, por su sabiduría y humildad. Bendito sea. También lo oímos con agradecimiento. Bueno, saludos, venerable maestra, está en Argentina. Nos dice Diana Rengifo, maestro, hay que hablar bien de un desencarnado, así no sea cierto, hay que decir lo que fue, gratitud. No, en ninguna parte nos mandan a decir mentiras. En ninguna parte nos mandan a decir mentiras. ¿Ya? Simplemente hacer objetivos. Lo que no se puede, lo que no se puede es alegrarnos por el mal ajeno. Si hay una inclinación a alegrarnos por el mal ajeno, ya les voy a explicar cómo hacer esa corrección. Hay un dicho en popular que, por lo más aquí en este país, Colombia, es muy común. Ignoro si en México o en Argentina también lo sea, o en el Ecuador, o en El Salvador, o en Venezuela. Dicen aquí, cuando alguien que
que se ha comportado mal o ha hecho alguna fechoría, le cae la ley y le comienza a ir mal. No me alegro, pero siento un fresco, dice la gente. Pues bien, eso es alegrarse del mal ajeno. ¿Qué hay que hacer? Procedo a explicar. Supongamos que hay una persona que haya hecho mal. Y uno sabe que esa persona ha obrado de una forma negativa. Y de pronto le llega la ley. Empezó a caer la ley. Entonces uno dice, entonces la gente se alegra, sale feliz. Un ejemplo de esos, el día que mataron a Osama Bin Laden, salió un río de gente en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos, felices con banderas, gritando de alegría por la muerte de ese señor. Dice la Biblia, el que se alegra del mal ajeno no se quedará sin su parte. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Simplemente conectarse con la ley de Dios. Dice, Señor, permíteme entender con esto que está sucediendo, el poder de la ley de Dios, y convierte este sentimiento que pueda yo tener en temor a Dios, en respeto a sus leyes profundas y altas, para que nunca jamás yo las transgreda. Sientan que lo que pueden su mercedes tener de ese que le está pasando eso, su mercedes lo cambian. ¿Ven? Mire lo diferente que es. Yo aquí les voy a contar eso. Por ejemplo, aquí en Colombia, hace algunos años, les dictaron cárcel a Álvaro Uribe Vélez, un expresidente, un hombre terriblemente perverso y malo que le ha hecho mucho daño a Colombia. Fueron muchos los que gritaron de felicidad y de alegría, eso no es felicidad, de alegría. Y hasta salieron manifestaciones y pitos, motos a la calle. Yo hice algo parecido a lo que les estoy diciendo hoy. Permíteme, Señor, poder ver el alcance de la mano de la ley. Y lo que yo tenga que me parezca a ese bandido, permíteme, Señor, poder arrepentirme de eso, para que nunca jamás torne en mí esa maldad. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, si alguien muere y muere en su ley, es un hombre malo. ¿Cómo vamos a hablar bien? Se habla de lo que es, las cosas buenas, y de pronto también, como todos, cometieron errores. Pero uno entender con ese proceso lo del valle de Josafat, o aún el valle de Set, que es más profundo. Ver de eso, esos datos, y mirar en uno lo que puede haber tenido de ese error,
y cambiar. O por lo más, si no lo ve uno todavía así muy derecho, pedirle a Dios que lo que pudiera uno tener de esa criatura, esos defectos, permitir verlos y cambiarlos y arrepentirse uno de esos hechos. ¿Sí es claro? Esa sería como la contesta a esa pregunta que están escribiendo sobre el chat. Adelante, Nahualtaba y los seres que quieran preguntar o complementar al respecto. Bien, adelante. Gratitud, venerable maestro Edón Dagón. Bueno, por el cierto no tenemos más preguntas ni manos levantadas, así que si gusta su merced concluir, Sí, adelante. ya son ya llevamos 2 horas en la clase. Es darles las gratísimas a vuestras mercedes por vuestra atencel. Y recordemos que en este Camictus, el que no recoge, desparrama. Son doctrinas que alguna vez nos entregaron nuestros maestros. Son doctrinas totalmente aplicables a nuestra vida. Totalmente aplicables. O totalmente aplicables. Desde ya, desde este momento en adelante. Dios los bendiga. Benditos sean. Y que la luz de Dios entre a raudales en cada uno de vuestras mercedes. Y vamos a pedirle a un varón que nos eleve la oracel. Adelante, por favor.